Él rescató al potro de su peor enemigo no por piedad, sino para convertirlo en el arma viviente de su venganza. Lo que nunca imaginó es que esa criatura, destinada a la destrucción, se convertiría en la única salvación para su propia alma. Si historias sobre el poder de la redención resuenan en usted, suscríbase al canal para que podamos continuar este viaje juntos. El eco seco de los rifles rebotaba contra las paredes de granito del cañón, un sonido agudo y mortal que anunciaba el fin. Itzae, agazapado detrás de una roca, sentía el polvo vibrar bajo sus palmas. Sus ojos acerados recorrían la parte superior del desfiladero, donde los destellos de los uniformes del ejército mexicano eran como presagios de muerte. Habían sido conducidos a una trampa, una emboscada perfecta que cerraba cualquier vía de escape. A su alrededor, los rostros de su gente, los últimos chiricahuas libres, estaban marcados por una desesperación silenciosa. Eran guerreros, sí, pero la superioridad numérica del enemigo era abrumadora. Cada disparo que resonaba en el aire era un martillo que golpeaba el clavo de su ataúd colectivo, y sobre los hombros de Itzae pesaba no solo su rifle, sino el destino de una estirpe forjada en la libertad del desierto. En medio del caos, una figura se movía con una agitación que no era solo de miedo. Era Suspiro, el caballo cuyo pelaje oscuro brillaba con sudor y polvo, el legado viviente del comandante que había masacrado a su familia. El animal, ahora un corcel joven y poderoso, relinchaba y pateaba el suelo, con sus ojos fijos no en los soldados, sino en una pared de roca que parecía infranqueable. Ignorando los silbidos de las balas, el caballo se lanzó en una carrera demencial hacia ese muro de piedra. Un grito de incredulidad se alzó entre los guerreros apaches. Era un acto suicida, una locura. Pero Itzae vio algo más en esa carrera desesperada. No era pánico, era un instinto puro, una sabiduría ancestral que desafiaba la lógica de la guerra. En ese instante, comprendió que debía tomar una decisión imposible: confiar en el animal que representaba su odio, o perecer junto a su pueblo. La vacilación duró menos que un latido. Con el rugido de la batalla ahogando sus pensamientos, Itzae se impulsó fuera de su refugio. «¡Sigan al caballo!», gritó, su voz rasgada por la pólvora y la urgencia, un trueno que cortó la sinfonía de la muerte. Los ojos de sus guerreros se clavaron en él, una mezcla de estupor y fe ciega. No había tiempo para cuestionar la cordura de su líder. Solo había tiempo para obedecer o morir. Uno a uno, los chiricahuas emergieron de sus posiciones, una marea humana y desesperada que corría tras la estela de polvo levantada por Suspiro. Las balas de los soldados silbaban a su alrededor, arrancando esquirlas de piedra y levantando nubes de tierra. Pero su objetivo ya no era el enemigo en las alturas, sino la silueta oscura de un caballo galopando hacia la nada. Justo cuando parecía que el corcel se estrellaría contra la roca en un final brutal y sin sentido, desapareció. Se lo tragó la sombra. Al llegar al lugar, con el corazón martilleando contra sus costillas, Itzae vio la verdad. Una fisura estrecha, casi invisible desde la distancia, una cicatriz en la piedra oculta por la maleza y el juego de luces del cañón. Era una entrada. Sin dudarlo, se deslizó por la abertura detrás de Suspiro, sintiendo cómo el aire se enfriaba y el estruendo de la batalla se atenuaba, convirtiéndose en un eco sordo y lejano. Detrás de él, su gente se apresuraba a entrar. Hombres, mujeres y niños desapareciendo de la vista de sus verdugos, internándose en las entrañas de la montaña, guiados por el animal que encarnaba el más profundo de sus odios. La oscuridad en el interior era total, un velo negro que envolvía todo sonido y sensación. El aire, cargado de humedad y del olor a tierra milenaria, era un bálsamo helado en sus pulmones quemados por la pólvora.
Por un instante solo se oyó el jadeo colectivo de los chiricahuas, un coro de almas que acababan de escapar de las fauces de la muerte. Itzae se apoyó contra la pared rocosa, sintiendo su pulso atronar en sus sienes. A su lado oyó el resoplido suave de suspiro. El caballo estaba extrañamente tranquilo, su calor irradiando en la penumbra como un faro viviente. En un impulso que desafiaba años de odio acumulado, Itzae extendió una mano temblorosa y la posó en el cuello sudoroso del animal. No sintió la repulsión que esperaba, sino una conexión extraña y en profunda, como si la mano del destino se hubiera revelado a través de esa bestia. «Nadie encienda fuego», ordenó Itzae, su voz baja pero firme, resonando en el silencio opresivo. «Dejen que sus ojos se acostumbren». Tomó las riendas de Suspiro, un gesto que sellaba su decisión. Ya no era solo el guardián del legado de su enemigo. Ahora era el seguidor de su instinto salvador. «Avanzaremos. El caballo nos ha traído hasta aquí. Dejaremos que nos guíe». Un murmullo recorrió a su gente, una mezcla de asombro y una fe recién nacida en el corcel. Lentamente, la procesión de sombras comenzó a moverse, una serpiente humana que se adentraba en las entrañas de la tierra. Cada paso era un acto de fe ciega, un abandono a la voluntad de una criatura que Itzae había jurado destruir y que paradójicamente se había convertido en su única esperanza. El tiempo perdió su forma en aquel laberinto de piedra. Las horas se disolvieron en un goteo monótono de agua que caía desde estalactitas invisibles y en el arrastrar de pies cansados sobre el suelo irregular. La oscuridad era una entidad viva que los presionaba, amenazando con sembrar el pánico, pero la calma de Suspiro era un ancla. El caballo avanzaba con una seguridad desconcertante, sorteando desniveles y estrecheces con una familiaridad que desafiaba toda explicación. La única guía para Itzae era la tensión de la rienda en su mano y el ritmo constante de los cascos del animal, un metrónomo que marcaba el pulso de su supervivencia en el Sintu-Shepu, vientre silencioso de la montaña. De repente, el caballo se detuvo. Su cuerpo se tensó bajo la mano de Itzae, quien contuvo el aliento, esperando una amenaza oculta en la negrura. Pero lo que rompió el silencio no fue el ruido de un enemigo, sino un murmullo suave y constante, el sonido de agua corriente. Suspiro dio un resoplido y empujó levemente a su guía. Al dar unos pasos más, una caverna se abrió ante ellos, no inmensa, pero lo suficientemente grande para acogerlos a todos. En el centro, un manantial brotaba de la roca, formando un pequeño estanque de agua cristalina. Un suspiro colectivo, esta vez de puro alivio, recorrió al grupo. No era solo agua, era una promesa, la promesa de que la elección de Itzae, su fe irracional en el caballo de su enemigo, no había sido en vano. Essa promessa de esperança encontrada na escuridão mais profunda é o que torna uma jornada inesquecível. Demonstre sua torcida por Itzae e seu povo nos comentários e inscreva-se para descobrir se essa esperanza será o bastante. El orden se mantuvo sin necesidad de una sola palabra. Las mujeres y los niños se acercaron primero, sus manos ahuecadas recogiendo el agua fría con una reverencia casi religiosa. Luego, los heridos, ayudados por sus compañeros. Por último, los guerreros. Itzae esperó, observando a su gente beber del manantial de la salvación. Sus miradas, al levantarse del agua, ya no contenían el terror de la emboscada, sino un asombro profundo y agradecido. Su propia sed era una brasa en la garganta, pero su atención estaba fija en Suspiro, que bebía a unos pasos de distancia, con la misma calma imperturbable con la que los había guiado. No había en el animal rastro de la furia de la batalla, solo una serenidad que parecía nacer de la misma piedra que los rodeaba.
mientras los chiricahuas se acomodaban en el suelo de la caverna buscando el consuelo del descanso, un viejo guerrero llamado Najco se acercó a Itzae. Su rostro, un mapa de cicatrices y arrugas, reflejaba una vida de batallas. «Los espíritus se mueven de formas extrañas, Itzae», dijo en voz baja, su mirada pasando del caballo al líder. «Nunca pensé que la sangre del comandante nos traería la vida». Itzae asintió lentamente, sintiendo el peso de esa verdad. Volvió su vista hacia Suspiro, que ahora descansaba su cabeza cerca de un niño que se había quedado dormido. «Su sangre trajo la muerte», respondió Itzae, su voz apenas un susurro. «Pero su espíritu vive en este caballo, y no es el de un asesino». Najco se retiró a la penumbra, dejando a Itzae solo con sus pensamientos. Eran un torbellino de odio frustrado y gratitud no deseada. Cada vida salvada en esa caverna era una piedra más en el muro que lo separaba de su venganza. Se había prometido a sí mismo que domaría al potro, que doblegaría su espíritu hasta convertirlo en un reflejo de su propio dolor. Pero al ver al animal ahora, sereno entre los niños dormidos, comprendió su arrogancia. No había domado nada. El espíritu de Suspiro no era un lienzo en blanco para pintar su ira, sino una fuerza de la naturaleza, tan indomable como el cañón mismo. El descanso fue breve, una tregua robada al destino. Pronto, la inquietud se apoderó de los guerreros. Itzae sabía que permanecer allí era una sentencia de muerte lenta. Reunió a Najco y a sus lugartenientes más cercanos. «No podemos volver atrás», afirmó, su voz un eco bajo en la cueva. «Esperarán». Najco, cuya sabiduría no solo provenía de los años, sino de escuchar la tierra, posó su mirada en el pasaje oscuro por el que aún no habían transitado. El caballo nos mostró la entrada, no el final del camino. Si este es su hogar, conoce sus secretos. Debemos seguir adelante. La decisión resonó en el silencio, no con palabras, sino con movimiento. Itzae se acercó a Suspiro, que había levantado la cabeza como si esperara su llegada. No hubo una orden, solo un toque suave en el cuello del animal y el gesto de tomar las riendas de nuevo. El corcel resopló y sin vacilación se giró hacia el pasaje más oscuro que partía de la caverna. Detrás de ellos, sin un solo murmullo, las familias se pusieron en pie, los guerreros ayudando a los heridos, las madres asegurando a sus hijos. La fe que habían depositado en su líder se había transferido silenciosamente al caballo. La pequeña nación chiricahua se puso en marcha una vez más. Una caravana de fantasmas siguiendo la sombra de un caballo hacia el corazón ciego de la montaña. El nuevo pasaje era diferente. La suave inclinación dio paso a un descenso pronunciado y las paredes se estrecharon hasta que solo podían avanzar en una única y apretada fila. El silencio era más profundo aquí, solo roto por el roce de la ropa contra la piedra y el resuello controlado de la gente. Itzae, con la rienda en la mano, sentía cada paso cuidadoso del caballo. Sentía la tensión en los músculos del animal mientras aseguraba sus cascos en el suelo resbaladizo, el poder contenido en cada movimiento calculado, para evitar un tropiezo que sería fatal para todos. Ya no era solo un guía, era su ancla, el único punto firme en un mundo que se había vuelto vertical y traicionero. El pánico estuvo a punto de estallar cuando el pie de un joven guerrero resbaló, enviando una cascada de pequeñas piedras al abismo invisible. Un grito ahogado fue sofocado al instante y toda la columna se congeló, esperando que el estruendo delatara su posición. Pero el sonido murió rápidamente en la garganta de la montaña. Suspiro no se movió ni un músculo. Su cuerpo, un baluarte de calma que se transmitió a través de la rienda hasta la mano de Itzae. Fue entonces cuando Itzae lo sintió, una corriente de aire casi imperceptible en su mejilla.
Era un aire frío, limpio, que no olía a roca húmeda, sino a pino y a la vasta soledad del desierto nocturno. Ese soplo de vida fue una orden silenciosa. Guiado por el caballo, que ahora tiraba con una suave insistencia, el ritmo de la marcha se aceleró. La negrura absoluta comenzó a disolverse en un gris profundo, y pronto una forma irregular se recortó contra un lienzo salpicado de estrellas. Salieron de la grieta a una cornisa ancha, un balcón natural oculto en una cara de la montaña que nadie habría creído accesible. Abajo, el cañón de la emboscada era una cicatriz invisible en la distancia. Ante ellos, bajo el manto de la noche, se extendía un nuevo valle, virgen e inmenso. El aire helado llenó sus pulmones como un grito de libertad, y por primera vez en días el pueblo chiricahua no miraba hacia la muerte, sino hacia un horizonte. Un murmullo de asombro recorrió la cornisa, un sonido que era mitad oración, mitad suspiro de incredulidad. Las mujeres se arrodillaron, algunas llorando en silencio mientras abrazaban a sus hijos. Los guerreros, hombres duros forjados en la adversidad, bajaron sus armas y simplemente miraron, dejando que la inmensidad del paisaje lavara el recuerdo del cañón y la oscuridad. Era más que una vía de escape. Era una tierra prometida, un lienzo en blanco que los espíritus les habían regalado. Itzae observó los rostros de su pueblo, iluminados por la pálida luz de las estrellas, y vio una esperanza que creía extinguida para siempre. Cada vida que respiraba el aire libre en esa cornisa era un testimonio no de su liderazgo, sino de su acierto al confiar en lo que más odiaba. Se acercó a Suspiro, que permanecía inmóvil junto al borde, su silueta recortada contra el cielo nocturno. El caballo giró su cabeza hacia él y sus grandes ojos oscuros reflejaron las estrellas. No había ni rastro de la bestia salvaje que Itzae había intentado doblegar, solo una profunda e inteligente quietud. Lentamente, Itzae levantó la mano y en lugar del puño que había imaginado usar para someterlo, la abrió y acarició la suave piel del hocico del animal. «Nos has dado una nueva vida», susurró, las palabras dirigidas tanto al caballo como a sí mismo. El pacto de venganza se había roto, reemplazado por una deuda imposible de pagar. Ahora llévanos a un lugar seguro, como si entendiera no solo las palabras, sino el alma detrás de ellas. Suspiro dio un resoplido y se movió, no con la urgencia de la huida, sino con un paso mesurado y seguro. Condujo a los chiricahuas a lo largo de la cornisa hasta un sendero apenas visible, una cicatriz en la ladera que serpenteaba hacia las profundidades del valle. El descenso fue una prueba de nervios y resistencia. En el silencio de la noche, cada piedra suelta era un potencial heraldo de la muerte, pero nadie se quejó. Confiaban en el ritmo constante de los cascos del caballo que los precedía, un metrónomo de supervivencia. Suspiro se movía con la seguridad de una criatura nacida de aquella misma roca, sus cascos encontrando apoyo donde parecía no haberlo, guiando a todo un pueblo por el borde de la nada. Justo cuando el primer filo pálido del amanecer cortaba la oscuridad del este, sus pies tocaron la tierra llana del valle. Suspiro los condujo a una arboleda de álamos que crecía junto a un arroyo cantarín, cuyas aguas bajaban de la misma montaña que les había dado refugio. El agotamiento, contenido por horas de miedo y concentración, se apoderó de ellos como una marea. Los guerreros bajaron sus armas, las mujeres se desplomaron en el suelo blando, y los niños, que habían soportado el viaje con un coraje estoico, se durmieron al instante. La primera luz del sol se derramó sobre el valle, pintando la tierra de oro y revelando un paraíso intacto. Y allí, bebiendo tranquilamente del arroyo,
estaba el caballo oscuro, no como un presagio de venganza, sino como el guardián silencioso de su nuevo amanecer. Itzae observó a su gente, un puñado de almas rotas encontrando un respiro en la hierba húmeda. Dio las órdenes necesarias con la voz ronca por el cansancio: establecer centinelas en la entrada del valle, racionar las últimas provisiones, atender a los heridos. Cumplía con el deber de un líder, pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que sus ojos se posaban en suspiro, el fuego de la venganza que lo había consumido durante años se sentía como un montón de cenizas frías. El plan de convertir a esa criatura en un arma de terror contra sus enemigos ahora le parecía el delirio de un necio. Se había creído el domador, el maestro de un destino que él mismo escribiría con sangre. La verdad era mucho más humillante. Él y su pueblo no eran más que náufragos aferrados a una fuerza de la naturaleza que nunca podrían controlar. Naco se sentó a su lado siguiendo la dirección de su mirada. «El espíritu del caballo no nació del odio del comandante», dijo el anciano, su voz suave como el murmullo del arroyo. «Estaba aquí mucho antes. Esta montaña, este valle, son su hogar. No nos guió a un escondite, Itzae. Nos trajo a casa». La idea se asentó en la mente de Itzae con la fuerza de una revelación. El frenesí del caballo en el cañón no había sido una huida desesperada, sino el anhelo de un ser por regresar a su origen. Itzae se levantó y caminó lentamente hacia Suspiro. El animal levantó la vista del agua y lo observó acercarse, sin miedo, sin sumisión. Simplemente lo miró. Itzae se detuvo a su lado, no como un amo ante su posesión, sino como un peregrino ante un lugar sagrado, y juntos contemplaron la tierra que les había sido regalada. Los días que siguieron se convirtieron en un bálsamo para el alma herida de los chiricahuas. El valle era generoso, ofreciendo caza abundante y raíces comestibles que las mujeres recolectaban con canciones olvidadas en los labios. El miedo que había sido su compañero constante fue reemplazado por la rutina de la vida, por el sonido de los niños riendo mientras chapoteaban en el arroyo y el humo de las hogueras ascendiendo en espirales pacíficas hacia el cielo azul. Itzae observaba todo esto, y por primera vez en años, el futuro no era una nube de tormenta en el horizonte, sino un camino abierto. Y en el centro de esta nueva vida estaba Suspiro, que vagaba libre por el valle, no como un animal domesticado, sino como un espíritu guardián, reconocido y respetado por todos como el milagro viviente que era. Una tarde, al atardecer, Itzae se acercó a Suspiro mientras éste pastaba en un prado teñido de púrpura por las últimas luces del día. En sus manos no llevaba las riendas, sino la ornamentada silla de montar del comandante, que había cargado como un trofeo y un recordatorio de su odio. El caballo lo miró con sus ojos inteligentes, permitiendo que se acercara sin recelo. Con un movimiento lento y deliberado, Itzae quitó la brida que aún llevaba el corcel y luego dejó caer la pesada silla al suelo. El cuero y la plata, símbolos de conquista y venganza, yacían ahora en la hierba, despojados de todo poder. Pasó la mano por el lomo desnudo del animal, sintiendo los músculos poderosos y la calidez de la vida. En ese gesto silencioso, Itzae no solo liberaba al caballo, se liberaba a sí mismo. El caballo no se alejó. En lugar de huir hacia la libertad del valle, dio un paso hacia Itzae y apoyó suavemente su cabeza en el hombro del guerrero, un gesto de una confianza tan profunda que desarmó por completo al hombre. Un calor inesperado recorrió el pecho de Itzae, disolviendo los últimos vestigios del hielo que su odio había formado. Ya no veía en el animal el legado de su enemigo, sino un espíritu afín, una fuerza salvaje y noble que le había enseñado el verdadero significado de la libertad. En ese silencio, bajo el cielo estrellado, se selló un pacto nuevo. No era de dominio, sino de compañerismo.
Ya no eran enemigo y herramienta, sino dos espíritus entrelazados por el destino, guardianes de un mismo milagro. Las semanas se convirtieron en meses, y el valle, que había sido un refugio, se transformó en un hogar. Bajo la guía de Itzae, ahora un líder no de guerra, sino de renacimiento, los chiricahuas aprendieron los ritmos de su santuario. Dejaron de mirar hacia atrás con miedo y comenzaron a sembrar, a construir, a tejer las historias de su supervivencia en la memoria de sus hijos. La paz era tan profunda que casi lograba borrar el mundo exterior. Sin embargo, en las noches más silenciosas, cuando el viento soplaba desde las cimas de las montañas, a veces traía consigo un eco lejano, un recuerdo de que más allá de su paraíso, el mundo que los había casado seguía existiendo. La paz fue rota no por el sonido de un rifle, sino por la llegada de un fantasma. Los centinelas lo encontraron al pie del sendero, un apache de una banda lejana, con el cuerpo consumido por el hambre y la fiebre, y los ojos desorbitados por horrores que las palabras apenas podían contener. Antes de colapsar, susurró una historia fragmentada de aldeas quemadas, de familias perseguidas a través de llanuras que ya no ofrecían refugio. Habló del alambre que canta, que delataba sus movimientos, y de los caballos de hierro que vomitaban soldados más rápido de lo que un hombre podía correr. La cacería no había terminado. Se había vuelto más eficiente, más implacable. La noticia se extendió por el valle como veneno en el agua del arroyo, enfriando la calidez del hogar que habían construido. El miedo, ese viejo enemigo, regresó para sentarse junto a las hogueras. Esa noche, Itzae reunió a los guerreros. Las caras a su alrededor eran un mosaico de ira y desesperación. Algunos abogaban por fortificar el valle, por convertir su paraíso en una tumba si era necesario. Otros hablaban de huir de nuevo, de buscar una oscuridad aún más profunda. Itzae escuchaba, pero sus ojos buscaban a través de la penumbra la silueta de Suspiro. El caballo no pastaba. Estaba de pie en el borde de la arboleda, inmóvil como una estatua de obsidiana, con la cabeza levantada y las orejas apuntando hacia las cumbres, como si escuchara la misma canción fúnebre que el viento había traído. Itzae levantó una mano, y el murmullo de voces airadas y temerosas se extinguió, dejando solo el crepitar del fuego. No respondió a ninguno de sus guerreros. En su lugar, a través del círculo de hombres, y se dirigió hacia la silueta inmóvil de Suspiro. El caballo giró la cabeza a su llegada, sus ojos profundos y tranquilos. El contraste entre la paz del animal y la tormenta en los corazones de su gente era un abismo. Cuando Itzae habló, dándoles la espalda a sus hombres para mirar hacia las cumbres oscuras, su voz fue baja y cortante. Luchar como lo hicimos antes es morir. Escondernos aquí es esperar a que la marea nos ahogue. El mundo de nuestros padres se ha ido. Debemos aprender a caminar en este nuevo mundo, no a estrellarnos contra él. Naco fue el primero en comprender. Se puso en pie, su vieja espalda enderezándose con una dignidad renovada. Las palabras del líder son sabias, dijo, su voz calmando el aire tenso. Esta montaña no es una fortaleza para morir, es un nido de águila. Desde aquí podemos observar, aprender sus caminos, entender al caballo de hierro y al alambre que canta. Nos convertiremos en los fantasmas que ellos creen haber exterminado. Justo entonces, Suspiro lanzó un largo y penetrante relincho que se elevó hacia las estrellas, un sonido que no era de alarma, sino de desafío y afirmación. El eco resonó en el valle, y en los ojos de los guerreros, la chispa del miedo fue reemplazada por una nueva y fría determinación. Ya no eran una presa acorralada, eran los ojos invisibles de la montaña. El alba no trajo consigo el sonido de tambores de guerra, sino un silencio cargado de propósito. Itzae no convocó a una
partida de guerra, sino que eligió a dos de sus guerreros más jóvenes, Chevello y Tello, hombres de ojos agudos y pies silenciosos. Su preparación fue una ruptura con toda tradición. No hubo pintura de guerra, sino barro y hojas para confundirse con la tierra. No cargaron lanzas, sino cuchillos y lazos, y apenas lo justo para sobrevivir. El objetivo no era luchar, sino ver sin ser vistos. Itzae se acercó a Suspiro, que lo esperaba con una paciencia casi humana. Colocó una simple manta sobre su lomo, despojándolo de cualquier arnés que delatara su pasado. Montó con una fluidez que nacía de su nueva conexión, y con un gesto, él y sus dos sombras se deslizaron fuera del valle, disolviéndose en el paisaje como el rocío de la mañana. Durante días se movieron como el viento a través de las cumbres, siguiendo senderos que solo un animal nacido en esas rocas podría conocer. El caballo era más que una montura, era sus oídos y su instinto. Sus orejas se movían al menor sonido antinatural. Su cuerpo se tensaba mucho antes de que un peligro fuera visible para el ojo humano. Finalmente, desde un risco que dominaba las vastas llanuras, Itzae lo vio. Primero, el alambre que canta, una telaraña negra extendida sobre postes hasta donde alcanzaba la vista, y luego la cicatriz de hierro que partía el mundo en dos. Fue entonces cuando vieron al caballo de hierro. Era una bestia de humo y estruendo que devoraba la distancia, arrastrando tras de sí jaulas llenas de soldados. Chevello y Tello contuvieron el aliento, pero Itzae no sintió el impulso de la furia, sino una claridad helada. No veía un monstruo invencible, sino un animal atado a un camino de hierro, una serpiente cuya cabeza y cola estaban ahora a su vista. Por primera vez, no veía solo el poder del enemigo, sino su patrón, su vulnerabilidad. No se movieron. Durante 3 días y 3 noches, desde su nido de águila, observaron el flujo y reflujo del nuevo mundo. Vieron los trenes pasar con la precisión de un reloj, vomitando soldados en un punto y tragándolos en otro. Vieron a los solitarios jinetes que patrullaban el alambre que canta, hombres que miraban al horizonte lejano, pero nunca a las alturas silenciosas sobre sus cabezas. Itzae sintió que su mente se expandía. La venganza era una emoción ciega, una tormenta que se agotaba a sí misma. Lo que sentía ahora era diferente. Era la fría y precisa comprensión de un cazador. El enemigo no era un dios todopoderoso. Era una bestia de hábitos predecibles, una criatura atada a sus caminos de hierro y alambre, sorda y ciega a la tierra que pisaba. Nosotros conocemos cada roca, cada soplo de viento, susurró a sus compañeros que lo miraban con una nueva reverencia. Ellos solo conocen su línea recta. No lucharemos contra la serpiente. Seremos la espina en su camino, la que nunca ve, pero siempre siente. Con este nuevo conocimiento ardiendo en su interior como un fuego frío, Itzae guió a sus hombres de vuelta al valle. El viaje de regreso fue diferente. No se movían con la cautela de una presa, sino con la eficiencia silenciosa de los depredadores. Suspiro parecía sentir el cambio en el hombre sobre su lomo, avanzando con un paso firme y alerta, sus oídos captando no solo el peligro, sino también la oportunidad. Cuando emergieron de nuevo en la arboleda de álamos, la luz del atardecer los recibió. Los rostros de su gente se volvieron hacia ellos, llenos de una pregunta ansiosa. Pero al ver la mirada en los ojos de Itzae, una mirada afilada, serena y llena de un propósito implacable, la pregunta murió en sus labios. El líder que se había ido a buscar respuestas no había regresado. En su lugar había vuelto un estratega, un fantasma que había visto el corazón de la máquina y había encontrado su pulso mortal. Esa noche, alrededor del fuego, Itzae no habló de guerra ni de venganza. Habló como un cazador que describe a su presa. La serpiente de hierro está ciega, dijo,
su voz tranquila cortando el silencio. Solo ve el camino que se ha construido. El alambre que canta es su oído, pero se apoya en palos que pueden caer. Sus soldados son muchos, pero están confinados en sus jaulas de metal o siguen caminos que nosotros podemos ver desde las nubes. Dibujó en la tierra con una rama. No dibujó un plan de batalla, sino una red de senderos, de puntos de agua, de vientos cambiantes. No seremos la roca que intenta detener la inundación. Seremos el agua que se filtra por las grietas, que erosiona los cimientos, que está en todas partes y en ninguna. No buscarán guerreros chiricahuas, buscarán fantasmas, y eso es en lo que nos convertiremos. El valle dejó de ser solo un refugio para convertirse en una escuela de sombras. Los guerreros no practicaban el grito de guerra, sino el silencio absoluto. Aprendieron a moverse por las cumbres sin desplazar una sola piedra, a leer los horarios del tren por la posición del sol y la longitud de las sombras. Chevello y Tello, ahora sus ojos y oídos, enseñaron a los más jóvenes a seguir a los patrulleros del telégrafo como si fueran parte de su propia sombra, a entender sus rutinas hasta conocerlos mejor que ellos mismos. Las mujeres preparaban paquetes de comida compacta, diseñada no para largos viajes, sino para incursiones rápidas y silenciosas. Todo el pueblo se movía con un nuevo propósito. Ya no eran los supervivientes de una masacre, sino los artesanos silenciosos de una resistencia invisible, con un líder que no miraba a sus enemigos, sino a través de ellos, y un caballo que era el espíritu indomable de la tierra que se negaba a ser conquistada. La primera prueba llegó con la luna llena, no con un asalto, sino con un susurro. El objetivo era un tramo aislado del alambre que canta, en un paso estrecho donde los jinetes de la patrulla pasaban de uno en uno. Itzae no fue. Envió a Chevello y Tello, sus dos sombras más veloces. Se movieron como niebla a través de la noche, no para destruir, sino para borrar. Con herramientas hechas de hueso y piedra, cortaron un largo segmento del cable, lo enrollaron con un cuidado casi reverencial y desaparecieron antes de que el sol tocara las cumbres. Desde una cresta lejana, montado a pelo sobre suspiro, Itzae observó al día siguiente a la patrulla de soldados detenerse, mirar el cable caído con una mezcla de ira y desconcierto, y escudriñar las rocas circundantes. No encontraron huellas ni señales de lucha, solo el silencio y el viento, que ahora no llevaba ningún mensaje. Era el primer susurro de un fantasma. Cuando Chevello y Tello regresaron al valle, no traían cabelleras ni armas enemigas. Depositaron el pesado rollo de alambre de cobre a los pies de Itzae como una ofrenda. Un murmullo de triunfo silencioso recorrió a la gente. No era la euforia de la sangre derramada, sino la profunda satisfacción del cazador que ha burlado a una bestia poderosa sin recibir un solo rasguño. Itzae tomó un extremo del alambre, sintiendo su frío artificial. «Esto», dijo, su voz resonando en el claro, «es nuestra nueva voz. Mientras ellos buscan nuestros gritos de guerra, nosotros les hablaremos con el silencio. Cada mensaje perdido será una palabra nuestra en esta nueva guerra». Su mirada se encontró con la de Suspiro, que pastaba tranquilamente cerca. El animal, que le había enseñado a escuchar la tierra, era ahora el testigo mudo del nacimiento de una leyenda. Los guerreros fantasma de la sierra. El efecto fue más profundo de lo que habían anticipado. Durante las siguientes semanas, observaron desde sus atalayas cómo el nerviosismo se apoderaba del enemigo. Las patrullas se duplicaron, moviéndose en grupos más grandes y ruidosos, sus ojos fijos en las sombras de las rocas, buscando un enemigo que se negaba a materializarse. Se volvieron predecibles en su miedo. El silencio que los chiricahuas habían impuesto en el alambre se convirtió en un grito en la mente de los soldados.
una prueba de que las montañas tenían ojos y que su control sobre aquella tierra era una ilusión. Cada ráfaga de viento parecía un susurro apache, y cada sombra la silueta de un guerrero. Estaban luchando contra un fantasma, y el fantasma estaba ganando sin disparar una sola flecha. Itzae sabía que el miedo era un arma que necesitaba ser alimentada. Una noche, mientras observaba el valle desde una cornisa, Suspiro se acercó y se detuvo a su lado, mirando fijamente no hacia las llanuras, sino hacia un punto específico en las montañas distantes. Era un paso estrecho por el que la serpiente de hierro se veía obligada a reducir la velocidad, un lugar donde la montaña casi tocaba los rieles. Itzae siguió la mirada del caballo y comprendió. No atacarían al tren, atacarían su camino. La siguiente incursión fue aún más audaz. Bajo el manto de una noche sin luna, un pequeño grupo liderado por Najco, cuya edad le daba la paciencia necesaria para el trabajo delicado, descendió a la vía. No usaron explosivos, sino palancas de madera dura y la fuerza silenciosa de sus músculos. Aflojaron los pernos de un tramo de la vía, no para hacerla descarrilar, sino para crear un punto débil, un fallo que parecería un accidente, una fatiga del metal. Era el siguiente verso en el poema de su guerra silenciosa: hacer que el propio mundo del hombre blanco se desmoronara bajo su propio peso. Esta guerra silenciosa, donde la astucia es el arma principal, es una lección de estrategia. Cuéntenos en los comentarios si cree que este plan logrará quebrar el espíritu del enemigo, y no olvide suscribirse para presenciar el desenlace. Gracias por acompañarnos en este viaje.